Pues vamos a seguir con la tontería, pero ahora la tontería vamos a cambiarla de país. El negocio de la política con la pseudociencia. Pues miren lo que pasó. Y empieza también en Twitter. En Twitter alguien me pasa Lucanus Longinus, no sé qué, se ponen unos nombres que yo flipo. Me llamo Mauricio Schwartz y ya es complicado. Nombrándome como el nocturno, @el nocturno, que es quien soy en Twitter, dice, sembla una parodia, pero no lo es. O sea, parece una parodia, pero no lo es. Mi catalán es lamentable, seguramente destruyo el catalán cada vez que intento estudiarlo. El partido de las terapias naturales o el partido de la izquierda Feng Shui. Y pone la portada de mi libro La izquierda Feng Shui. Muy bien, felicidades por haberlo puesto. Y yo contesté, lógicamente, yo no contesté. Los chiflados del Partido de las Terapias Naturales se molestarán mucho porque los llamé chiflados. Espero que no. Me acaban de acusar a mí de un delito que, si tuviera yo dinero y ánimos, los llevaba yo ante un juez. Bueno, el Partido de las Terapias Naturales contesta, ¿cuánto tiempo sin trolls pseudoescépticos? Casi lo echábamos de menos. No sé por qué creen que decirnos pseudoescépticos significa algo. Si es decir, que no soy escéptico y en realidad creo en las terapias naturales, no puede ser tan tonto. Entonces sí soy escéptico. Si no creo en las terapias naturales porque no tienen pruebas, entonces sí soy escéptico. Y lo de pseudoescéptico es una reacción totalmente infantil a quienes llamamos pseudomédicos y pseudoterapeutas, porque son como niños en muchos sentidos. Bueno, entonces yo contesté cuando contesté lo siguiente, digo, pseudoescéptico, el chillidito más impotente de los embaucadores de salud. Esos asesinos con ínfulas morales que esquilman a otros enfermos, pero cuando a ellos les duele una uña, están como un clavo en el centro de salud. Esto pasa siempre. Todas estas personas que hacen terapias naturales, el día que tienen una enfermedad de verdad, van a la sanidad pública. Y esto pasó precisamente con Pamies, el más famoso, que ya acá está desaparecido, pero que durante un tiempo fue la voz cantante más famosa de la charlatanería médica, que el día que tuvo un problema cardíaco se fue corriendo a que le pusieran un marcapasos. Decía yo por eso que su partido se debería llamar el marcapasos de Pamies. Y entonces me contesta el Partido de las Terapias Naturales y muy probablemente su presidente. Entonces, cree el juntaletras ladrón, me ha llamado ladrón, que todos son de su condición. La reducción de las opciones terapéuticas no solo es criminal, es estúpida. Sí, por supuesto, no se deben reducir las opciones terapéuticas, pero no se deben sustituir opciones terapéuticas por opciones pseudoterapéuticas que no tienen pruebas de su funcionamiento, de su eficacia, de su seguridad y de que realmente valga la pena tirar el dinero o gastar el dinero de todos en pagarles a mamarrachos como usted, don Carlos, porque creo que es Carlos el que me contestó. Le digo, ¿sabes que tu acusación te puede poner ante un juez? Sí, Carlos. Son tan tontos que darían pena si no fuera por el daño que hacen. Y es que efectivamente, amiguitos y amiguitas, brothercitas y sistercitos, existe el Partido de las Terapias Naturales. Partido de las Terapias Naturales que se fundó en diciembre de 2021 para la defensa de las prácticas, de los practicantes y de los productos desde el ámbito de la acción política. Es decir, para defender su negocio. Las prácticas, los practicantes y los productos. No es para defender a la ciudadanía, es para defender su negocio. En negociación con todos aquellos sectores políticos y organizaciones que manifiesten una inequívoca naturaleza democrática. Es decir, si no crees en patochadas, no eres demócrata. Impulsado por un grupo de ciudadanos que defendemos un sistema médico de salud y sanación plural. Yo también defiendo uno plural. Mira, para el cáncer pues depende que necesitas, y quimioterapia, radioterapia, termoterapia, cirugía. Eso es plural. Lo plural no es adoptar una superstición, afirmar que es efectiva y luego exigir que te paguen por ejercitarla. Y el ejemplo de ello, por supuesto, más claro, es por eso creo que es Carlos el que me respondió,
el de la Junta Directiva Provisional. Están provisionales desde 2021, para el 2028 ya probablemente tengan unas elecciones porque son inequívocamente democráticos. Pero Carlos Mora Otomano, el presidente provisional, es experto en Shiatsu Zen. ¿Y qué es el Shiatsu Zen? Bueno, el Shiatsu Zen es una especie de acupuntura que se hace con los dedos o digitopuntura, que viene de un masaje que se hacía antes, pero ahora te tocan los puntos de la acupuntura y entonces afectan el flujo del ki en los meridianos y te curan. Pequeño problema. El ki no se ha demostrado que exista. Es la fuerza mística, la vis vitalis, la fuerza vital mística, que afirma las supersticiones, las antiguas supersticiones, leyendas y mitología chinas, que es la que mueve a los seres vivos. Pero no se ha demostrado que existe el ki. Tampoco se ha demostrado que el cuerpo humano tenga meridianos por donde corre el ki. Y da vuelta a la izquierda y da vuelta a la derecha y se va. Entonces se bloquea. Eso nos dicen. Y cuando se bloquea el ki, te enfermas. No es que haya gérmenes patógenos, no es que haya problemas genéticos, no es que haya envenenamientos, no es que haya problemas de forma de vida, no es que haya asuntos de carácter genético o congénito, no es que haya asuntos de prácticas cotidianas o de incluso laborales, de por cómo te sientas o de que trabajas en la mina de carbón y te da silicosis. No, hombre, no. Es que se bloqueó el ki. Y entonces con la agujita o con el dedito, para no arriesgarte a atravesar a la gente, que luego llega la gente con los pulmones reventados por los acupunturistas, con el dedito desbloqueas el ki y ya se cura la gente. Y en eso es experto este tío. Vale, es increíble, pero si fuera cierto podría demostrarlo, ¿no? Mira, aquí está la demostración de que existe esta energía. Y esta energía tiene tales características, se describen con esta fórmula y corre por unos meridianos. Y aquí están los meridianos. Mira, cuando haces la disección de una persona, ves los meridianos por donde corre el ki. Así como ves las venas por donde corre la sangre, o ves los vasos linfáticos por donde corre la linfa. O ves los conductos biliares por donde transcurre la bilis, o ves los conductos de la uretra y los uréteres, que es por donde transcurre la orina. Todo eso lo ves, pero los meridianos no. Y por supuesto, nadie ha demostrado que los meridianos y el ki tengan nada que ver con las enfermedades. Pero este señor de eso vive, porque también es instructor de Qigong, con más de 15 años de experiencia en el sector de las terapias naturales, que son 15 años de experiencia embaucando gente. Ha participado en diferentes jornadas sobre salud y talleres formativos en psicología clínica. Santo cielo. Amante de la naturaleza y practicante de la escalada y alpinismo, que es probablemente a lo que se debería dedicar. Ha estado trabajando en colaboración con grupos de personas afectadas de fibromialgia. Fibromialgia, otra de esas enfermedades inespecíficas cuya existencia, etiología y demás no han sido consolidados todavía. Mira, vamos a decirte que no existe nada de lo que tú vendes y por lo tanto no deberías venderlo. Si estás dispuesto a regalarlo, hablamos. Pero primero me tienes que demostrar que no le haces daño a la gente. Pero te voy a decir cómo hacen daño estas prácticas que no hacen daño. O sea, la acupuntura sí, tenemos gente atravesada y dañada por agujas en muchos momentos. La quiropráctica, que tiene un alto nivel de rupturas de cuellos, de destrucción y parálisis. Es decir, hay pseudoterapias que son dañinas. La herboristería muchísimas veces, pues al no conocer ni la farmacodinámica ni las interacciones entre los elementos activos de una hierba, sus principios activos con otras cosas que una persona puede estar tomando, ya sea un medicamento, otra hierba, etcétera, etcétera. Como esto no está estudiado, la herbolaria puede matarte. Tienes que estudiarla científicamente y entonces a lo mejor sacas un principio activo. Esto lo contamos ya en la patraña vegetal, en el vídeo sobre la patraña vegetal. Si los estudias, pues sí, puedes sacar un principio activo como la aspirina, que es utilísimo, o como la ¿cómo se llama? Que se usa para la malaria. Bueno, pero tienes que estudiarlo. Pero las que no hacen nada, como la homeopatía, el shiatsu
y otras prácticas que son absolutamente nulas, ¿cuál es el daño que hacen? Convencen a la gente que la han curado e impiden que tengan oportunamente una terapia con ciertas pruebas de que es eficaz, de que puede curarle la enfermedad o controlar su enfermedad, evitarle sufrimientos, alargarle la vida y cosas así. ¿Por qué? Porque mira, cuando se utilizaba solamente el shiatsu, la gente vivía 34 años. Y con la medicina y la higiene, con el conocimiento de las verdaderas causas de la enfermedad, que no son energías místicas que corren por meridianos inexistentes y se atoran donde no se atoran, sino estudiando la realidad, pues hemos logrado duplicar la vida humana. Duplicar. La tuya también, Carlos, la tuya también. Pero lo verdaderamente alarmante de esto es que tratan de unir, y esto es lo que por lo que se hablaba de la izquierda Feng Shui, estas personas tratan de unir, por un lado, sus creencias, probablemente crean en ello o probablemente sean estafadores que saben perfectamente que lo que hacen no sirve para nada, da exactamente igual. Unen el cuerpo de creencias místico, esotérico, alusianas, de energías raras y de acciones más o menos mágicas y de pases mágicos y de pociones misteriosas, con una posición política que teóricamente los hace más democráticos, más de izquierda, más simpáticos, más naturales, más decentes que los demás. Eso es la izquierda Feng Shui. Es la izquierda que promueve acciones regresivas y conservadoras. Es absolutamente conservador. Queremos volver a lo natural y dejar de utilizar insecticidas. Vas a matar a millones de personas de hambre porque no hay forma de alimentar a toda la gente con agroecología. Como pudimos ver en Sri Lanka, desgraciadamente, lugar donde la bárbara Vandana Shiva introdujo sus ideas y logró un desastre alimentario que todavía está sufriendo Sri Lanka. Regresar al pasado es ser conservador y regresivo. Negar los avances de la medicina y decir que es tan válido lo que hemos demostrado fehacientemente, que aquello que se creía hace 600 o 300 o 200 o 100 años, y que tú te crees con derecho a no tener lo que demostrar y sin embargo que se te permita mercárselo a la ciudadanía desprevenida y desprotegida y encima que te lo paguen y no se te cae la puta cara de vergüenza, un estudio científico, nada, no los hay. Ese es el problema. Pero si le dices a la gente que esto es ecológico y esto es guay y esto es verdaderamente democrático y esto es verdaderamente progresista y de izquierda y lo insertas en las guerras culturales también, generas un daño ya no solo a las personas a las que dejas sin tratamiento médico o haces que pospongan o rechacen su tratamiento médico, como le pasó a Steve Jobs, por cierto, que no era tonto, pero era crédulo, sino que además generas un daño social como el que se está viendo hoy en México cuando se tira el dinero de la sanidad pública en prácticas que no se han demostrado. ¿Tú crees, y lo decía cuando se lanzó el Partido de las Terapias Naturales, que el plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias que el actual gobierno sacó adelante crea una enorme confusión? No, aclara confusiones. ¿Ridiculiza a más de 60,000 profesionales y a más de 10,000 empresas del sector? Pues sí. 60,000 y 600,000 que fueran, siguen sin tener una sola prueba fehaciente de la eficacia, seguridad y recomendabilidad de sus prácticas místico-terapéuticas. Pero 10,000 empresas ya es la fuerza del dinero. ¿Qué es lo que pasa en China? En China no se va a ir contra la medicina tradicional china porque es un negocio de miles de millones de euros, pongamos,
sigue siendo no me acuerdo cuál es la moneda china, el yuan, ¿no? Sí. Pero es un negocio gordísimo, la venta de hierbas chinas que se venden a arboristerías de aquí, de España y de Francia y de Alemania, se le venden a personas ignorantes, prometiéndoles lo que no se sabe si pueden aportar. Y dice que no se le ha dado una información veraz y contrastada al ciudadano, induciéndolo a error. No, eso es lo que haces tú. Tú dices, esto funciona y está demostrado. Yo te pregunto, demuéstralo. Dime dónde está la demostración. No me lo digas a mí, díselo a las revistas científicas, a las revistas médicas, donde vas a publicar los estudios que vas a hacer. Cuando eso esté aceptado, cuando esto esté tan demostrada la eficacia de lo que tú haces, como está demostrada la eficacia, no sé, de las vacunas para acabar con la viruela, ese día yo me retiro de atacarte. Pero en este momento te atacaré, Carlitos, y a toda tu banda, para defender a quienes son ignorantes y de cuya ignorancia tú te aprovechas. Partido de las terapias naturales, un partido del negocio de mi familia. Por favor.